Bien, mis amigos, y continuando con más información, presidente Petro dispuesto a construir un corredor humanitario para el retorno libre a Venezuela de migrantes de ese país. El jefe de Estado aprovechó para abogar nuevamente por el gobierno de la señalada dictadura de Nicolás Maduro, pidiendo a Estados Unidos que levante los bloqueos. Así como lo están escuchando, no pasó desapercibida para el presidente Gustavo Petro la información que se conoció sobre un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela sobre el retorno de migrantes a ese país, lanzando una propuesta sobre esa situación. El mandatario colombiano propuso la construcción de un corredor humanitario que permita colaborar con el retorno libre de los ciudadanos venezolanos al vecino país. De la misma manera, aprovechó el tema de Venezuela y la migración para solicitar nuevamente a Estados Unidos que levanten los bloqueos que tiene contra el gobierno de la señalada dictadura de Nicolás Maduro. Es muy importante para Colombia este acuerdo entre los Estados Unidos y Venezuela sobre retorno de migrantes venezolanos a su país. Debe ser acompañado del levantamiento del bloqueo, trinó Petro. Y añadió además en un mensaje que publicó en sus redes sociales: Colombia está dispuesta a colaborar en la construcción de un corredor humanitario de retorno libre a Venezuela. Sin embargo, el gobierno del presidente Joe Biden reanudará las deportaciones de migrantes a Venezuela, según han indicado los dos funcionarios estadounidenses este jueves 5 de octubre para un medio de comunicación. Ya hemos identificado a personas bajo custodia que serán expulsadas rápidamente en los próximos días, precisó uno de los funcionarios, que no quiso entrar en detalles sobre las negociaciones con el gobierno de Maduro sometido a sanciones de Washington. Se espera que el proceso comience a la brevedad, dijeron los funcionarios, aunque no proporcionaron detalles específicos sobre cuándo comenzarán a despegar los vuelos. Los funcionarios no estaban autorizados a revelar públicamente detalles del plan del gobierno antes de un anuncio oficial y hablaron con un medio de comunicación bajo condición de anonimato. La noticia llega poco después de que el gobierno aumentara el estatus de protección para los venezolanos que llegaron a Estados Unidos. Refleja la estrategia más amplia de Biden de no solo proporcionar vías legales ampliadas para los migrantes que llegan, sino también de tomar medidas enérgicas contra quienes cruzan Estados Unidos sin autorización legal. Venezuela se sumió en una crisis política, económica y humanitaria durante la última década, llevando al menos a 7.3 millones de personas a migrar y haciendo que los alimentos y otras necesidades sean inasequibles para quienes se quedan. La gran mayoría de quienes huyeron se establecieron en países vecinos de América Latina, pero muchos comenzaron a llegar a Estados Unidos en los últimos 3 años a través del nororiente peligroso tapón del Darién, un tramo de la selva en Panamá, en medio de la actual crisis que atraviesa a Estados Unidos por la masiva llegada de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica. Las autoridades de Nueva York, una de las principales y más concurridas ciudades de ese país, anunciaron la disposición de 18,000 nuevas plazas de trabajo que estarían orientadas a responder a las necesidades de los foráneos, haciendo un especial énfasis en las poblaciones provenientes de la diáspora venezolana. Dicho anuncio, según destacan medios locales de ese país, se conoce en momentos en que está próximo a darse el programa de la extensión de estatus de protección temporal TPS, orientado a la población que huyó del régimen de Nicolás Maduro Moros en Venezuela. El anuncio de esa apertura de miles de empleos estuvo a cargo de la gobernadora del estado homónimo Nueva York, Kathy Hochul, y hace parte de una creciente preocupación que incluso ha llevado al propio alcalde de la ciudad a programar una gira por América Latina para abordar así con autoridades de la región el tema. En ese caso, se han anunciado incluso que el alcalde Adams visitará la región del Darién, en la frontera colombo-panameña. De acuerdo con la gobernadora del estado de Nueva York, el anuncio de la apertura de 18,000 plazas laborales se deriva de un estudio adelantado por el Departamento de Trabajo, que incluye ofertas de 400 empleadores que serán destinados a la población migrante que cuente con sus papeles en regla y que han sido beneficiados del programa de protección temporal dispuesto por el actual gobierno de Joe Biden, señores. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bien, y vamos con más noticias del momento, porque sigue la película entre el gobierno y la oposición venezolana. Gobierno de Maduro y oposición inician otro capítulo de la negociación, así como lo escuchan. Luego de 6 semanas de conversaciones entre representantes de la administración de Joe Biden y del gobierno de Nicolás Maduro, se pudo conocer que acordaron que el ejecutivo venezolano reabra la negociación con los factores agrupados en la plataforma unitaria para suscribir un acuerdo puntual en los próximos días. Uno de los preacuerdos de esta etapa de la negociación es no interferir en el proceso de primarias de la oposición, cuya fecha se mantiene para el 22 de octubre de este año. El acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela para la deportación directa de venezolanos, que se informó este jueves 5 de octubre, así como el anuncio por parte del CNE de la apertura del registro electoral, son dos acciones en el marco de las conversaciones sostenidas entre los gobiernos de Biden y Nicolás Maduro. Primero la Casa Blanca y después la Cancillería venezolana informaron el reinicio de los vuelos para deportar a migrantes de Venezuela que lleguen a Estados Unidos sin base legal para establecerse en esta nación. La pregunta es: ¿qué implica el acuerdo entre Estados Unidos y Maduro? Según fuentes cercanas
cercanas a este proceso, la agencia incluye el cronograma electoral para los años 2024 y 2025 y el levantamiento de las inhabilitaciones a los candidatos de oposición. Dentro del aspecto electoral se estipula la participación de observadores internacionales para las elecciones presidenciales y el acceso a los medios de información para todos los candidatos. Sobre el aspecto humanitario, se informa también que la reanudación de este diálogo contempla la excarcelación de 100 presos políticos. A cambio, Estados Unidos está dispuesto a levantar las sanciones sectoriales al gobierno venezolano que afectan a la industria petrolera. Sobre el acuerdo humanitario firmado en noviembre del 2022 en México, se supo que aún no se podrá ejecutar. El alcance de este nuevo intento de las partes de volver a una mesa está por verse. Lo intentaron en el 2021 cuando Noruega sirvió de mediador y aún se mantiene, pese a que solo han logrado un comunicado conjunto de defensa del Esequibo, una agenda para llevar las conversaciones y un acuerdo social que no ha rendido sus frutos porque no se han descongelado los más de 3.000 millones de dólares que en noviembre del 2022 las dos partes se comprometieron a ejecutar. Entre los años 2016 y 2018, Maduro y la oposición intentaron llegar a un acuerdo político que tenía como telón de fondo las presidenciales del 2018, pero fracasaron y Miraflores adelantó las elecciones en mayo de ese año. La oposición desconoció el proceso y no participó y pidió un boicot. Esto dio pie a que en enero del 2019 Juan Guaidó se proclamara presidente interino del país y lograra el reconocimiento de gobiernos de Sudamérica a Estados Unidos y gran parte de los países de la Unión Europea. En México, el chavismo y la oposición firmaron un memorando de entendimiento que contiene la agenda de discusión entre las partes con muchos puntos. Así como lo están escuchando, mis amigos, continuamos con más información. Atención, mis amigos, porque el país de Estados Unidos apoya la investigación de Maduro por corrupción dentro del chavismo. Así como lo están escuchando, el gobierno de Estados Unidos ha expresado este miércoles su apoyo a la investigación que ha emprendido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por corrupción dentro del chavismo y que está especialmente enfocada en la petrolera estatal PDVSA. Apoyamos los esfuerzos para acabar con la corrupción, incluidos las de Venezuela, y vamos a seguir atentos a la situación mientras continúe en desarrollo, manifestó en una rueda de prensa John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, al ser preguntado por un medio de comunicación. Según Kirby, Estados Unidos espera que esa investigación sea transparente, profunda y tan independiente como sea posible. La investigación acaba de empezar, así que creo que no voy a ponerle una nota a esta tarea antes de que la haga, pero urgimos a las autoridades venezolanas a que hagan esto de una manera en que se brindan las posibilidades, que sea transparente y se haga de manera increíble. Así lo había dejado claro Kirby. Maduro anunció la investigación el lunes y desde entonces las autoridades han detenido a 19 altos funcionarios presuntamente vinculados con hechos de corrupción. De esos 19 individuos, solo se conoce la identidad de 5, entre ellos el ex jefe de la Superintendencia de Criptoactivos, Sunacrip, Jocelyn Ramírez, y el diputado oficialista Uzbel Roa, a quien levantaron la inmunidad parlamentaria el martes, además de 2 jueces y un alcalde chavista. Asimismo, debido a las investigaciones de la petrolera estatal PDVSA, el hasta ahora ministro de Petróleo Tarek El Aissami, con el propósito de apoyar ese proceso, según había dicho él mismo. Maduro aceptó la renuncia del Aissami y ayer designó al presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, como nuevo titular de Petróleos PDVSA. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Atención a todo esto, mis amigos, presten mucha atención a todo esto porque Maduro declara emergencia en Venezuela y ordena más seguridad para preparar su caída. Escuchen así con mucha atención todo esto, señores, porque Nicolás Maduro una vez más ha prendido sus alarmas en el país de Venezuela, además que no ha aumentado su seguridad. Nicolás Maduro sabe que algo podría estarse preparando en su contra por parte del país estadounidense, pues ya hace algunas horas el gobierno del país del norte, directamente desde la Casa Blanca, pone en su mira nuevamente en capturar a Nicolás Maduro este año a cualquier costo. Así se habría dado a conocer, señores, pues un grupo de expertos del país estadounidense concluyeron que Venezuela construyó un supercartel, señores, nada más y nada menos que de sustancias no legales, o con el fin de atacar directamente al gobierno del país del norte. Así lo habrían declarado hace algunas horas. Además que Venezuela, pues obviamente hay negocios no legales y que estaban enviando estas sustancias a Estados Unidos, y todo esto tiene que ver, señores, nada más y nada menos que el dictador, el gobierno de Nicolás Maduro. Al confirmarse todo
todo esto, porque ya se estaría arreglando, señores, todo esto, y habrían asegurado el gobierno del país del norte que determinaría el uso de la fuerza militar si es necesario sin perder más tiempo, y Nicolás Maduro ya fue notificado de todo esto que podría estar ocurriendo en su contra. Así como lo escuchan, mis amigos, porque el tiempo a Nicolás Maduro ahora sí, señores, se le está acabando, le está llegando la hora al dictador venezolano. En estos momentos, señores, tiene las horas contadas. Así lo habrían dejado claro. El régimen venezolano habría construido un supercartel de negocios no legales para lanzar así una guerra sistemática contra el país estadounidense. Así lo habría advertido un grupo de expertos estadounidenses del Center Security en un estudio publicado a fines del 2022. Según el régimen de Nicolás Maduro y su infame cartel de los soles, contribuyeron a más de cerca de 400 toneladas de sustancias no legales del mercado mundial, los cuales fueron enviados a Estados Unidos, y esto lo habría asegurado el gobierno del norte, donde dicen que el que está implicado en todo esto es el gobierno de Venezuela. Ya hay muchas investigaciones en contra de Nicolás Maduro. Bueno, estas son las noticias del momento. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y ¡chao!